Bienvenidos a esta primera parte de cálculo de soluciones porcentuales. Primero, recuerda que una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias de proporciones variables, integradas en una sola fase. Otro aspecto importante que debes de tomar en cuenta es conocer la diferencia entre estos tres agentes. Primero, tenemos al solvente, que es el que se encuentra en mayor cantidad y es aquel que diluye al soluto. Como solvente universal podemos encontrar el agua. Por otro lado, tenemos al soluto, que es el que por lo general se encuentra en menor cantidad y que se disuelve en la mezcla. Finalmente, tenemos la disolución, que es la mezcla entre estos dos. Ahora sí, comenzamos con la composición porcentual. A continuación, te presento tres fórmulas que van a ser muy importantes y que puedes ir anotando en tu formulario. Debes de tomar en cuenta la diferencia entre cada una de ellas. La de color verde es el porciento masa-masa. La de color amarillo es el porciento volumen-volumen y finalmente el color rojo es el porciento masa-volumen, que a continuación mediante unos ejemplos te voy a ir explicando cada una de ellas y cómo aplicarlas. El porciento masa-masa se expresa como el peso del soluto referido a 100 partes de solución y es utilizada cuando ambos, el soluto y el solvente, están expresados en unidades de masa, es decir, gramos, kilogramos, etc. Ejemplo número 1. Arturo prepara un almíbar disolviendo 250 gramos de sacarosa en 250 gramos de agua. ¿Cuál es el porcentaje de la sacarosa en el almíbar? La fórmula que estaremos utilizando es porciento masa-masa, que es igual a la masa del soluto en gramos entre la masa de solución en gramos por 100. Para ello, primero vamos a checar los datos que tenemos. Lo que tenemos que tomar en cuenta primeramente es qué nos está pidiendo el problema, que en este caso es el porcentaje de la sacarosa. Por lo tanto, porciento masa-masa es el dato que vamos a calcular. Posteriormente, tenemos los gramos de mi soluto, que en este caso son los 250 gramos de sacarosa. Y finalmente tenemos los gramos de la solución. Tenemos que recordar que la solución está compuesta por el soluto y por el solvente, que en este caso mi soluto ya sabemos que es la sacarosa y mi solvente son los 250 gramos de agua. Por tal motivo, ambas cantidades deben de sumarse, es decir, 250 gramos de sacarosa más 250 gramos de agua nos van a dar un total de 500 gramos de solución. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos cuando leemos el ejercicio para ver si ya nos está dando el dato completo de solución o si nos está dando por separado el dato de soluto y de solvente, como en este caso, que ambos tenemos que sumarlo. De ahí, lo único que tenemos que hacer es sustituir en la fórmula y nos queda porciento masa-masa es igual a 250 gramos de sacarosa entre 500 gramos de solución por 100. Y esto nos va a dar un total del 50%. Ejemplo 2. En 225 gramos de una solución acuosa están disueltos 15 gramos de nitrato de potasio. ¿Cuál es la concentración porcentual en masa de la solución? Vamos a continuar utilizando la misma fórmula de porciento masa-masa. Ahora vamos a ver los datos que tenemos. Primero vamos a ver qué es lo que nos pide el ejercicio, que en este caso es el porcentual en masa. No lo conocemos. Ahora vamos a ver el siguiente dato, que son los gramos del soluto, que en este caso son los 15 gramos de nitrato de potasio. Y ahora nos piden los gramos de la solución. Este ejercicio es diferente al anterior porque en este caso ya nos está dando el total de la solución acuosa, que en este caso serían los 225 gramos. Es decir, no tenemos que sumar nada porque no nos está diciendo que nos dan 225 gramos de agua. Si fuera ese caso, sí tendríamos que sumarlo.
pero como nos dice que ya en total son 225 gramos de una solución, quiere decir que ya tanto el soluto como el solvente van incluidos en ese peso. Ahora sí, ya con los datos, vamos a ponerlos en la fórmula y tenemos que 15 gramos de nitrato de potasio entre 225 gramos de solución por 100 nos dará un total de por ciento masa-masa del 6.6%. Ejemplo número 3. En un laboratorio se requiere preparar 100 gramos de una solución de hidróxido de sodio al 20%. ¿Cuántos gramos de soluto se necesitan pesar? Vamos a continuar con la misma fórmula de por ciento masa-masa y vamos a checar los datos que tenemos. Primero, vemos que nos pide el problema, que en este caso ahora nos está pidiendo los gramos del soluto. En este caso, el hidróxido de sodio. No sabemos cuánto es. Otro dato importante que nos está dando el problema es que ya nos da el por ciento masa-masa, que en este caso son 20%. Y finalmente tenemos los gramos de solución que necesitamos y necesitamos preparar 100 gramos. Una vez que ya tenemos los datos, como la fórmula nos está pidiendo esto, la masa del soluto, lo que está en rojo, debemos de realizar un despeje de la fórmula. Para ello necesitamos dejar solo a la masa del soluto y quitar los datos de masa de solución y este dato de por 100. Vamos a realizar el despeje paso a paso para que vean cómo se realiza. Primero, vamos a pasar la masa de la solución que está dividiendo, pasando del otro lado, multiplicando. ¿A quién? Pues al por ciento masa-masa. Nos quedaría ahora la fórmula de esta forma. Por ciento masa-masa por la masa de la solución en gramos será igual a la masa del soluto por 100. Recordemos que siempre que pasamos del otro lado del igual, la operación pasa contrariamente, es decir, si está sumando, pasa restando. Si está dividiendo, pasa multiplicando. O al contrario, si está multiplicando, entonces pasa dividiendo. Ahora, nos quedan este 100, que igual todavía nos estorba, y vamos a pasarlo ahora del otro lado. Como está multiplicando, entonces va a pasar ahora dividiendo. ¿A quién? Pues al por ciento masa-masa por la masa de la solución en gramos. Y ahora sí, tenemos la fórmula despejada y lo único que tenemos que hacer es la sustitución. Acomodando la fórmula, tenemos masa del soluto en gramos es igual al 20% masa-masa, que es el que está aquí. Luego tenemos por los 100 gramos de la solución, que está aquí, entre 100. Y ahora sí, aplicamos las operaciones y los gramos del soluto serían igual a 20 gramos de hidróxido de sodio. El porciento volumen-volumen se define como la cantidad de mililitros de soluto que hay en 100 mililitros de solución, y esta fórmula se emplea cuando el soluto y el solvente son líquidos y ambos están expresados en unidades de volumen, es decir, mililitros, litros, decilitros, etc. Ejemplo número 4. Una botella de whisky posee 1.2 litros de agua y contiene 350 mililitros de etanol. ¿Cuál es el porcentaje de etanol en la bebida? Ahora nos encontramos con la siguiente fórmula, que es por ciento volumen-volumen, que es igual al volumen del soluto en mililitros sobre el volumen de solución igual en mililitros por 100. Vamos a verificar ahora los datos que tenemos. Como ya sabemos, lo primero que haremos es identificar qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio, que en este caso dice cuál es el porcentaje de etanol. Por lo tanto, el porciento volumen-volumen es lo que no sabemos. De ahí nos vamos con los mililitros del soluto, que en este caso es el etanol y corresponde a 350 mililitros.
De ahí tenemos los mililitros de la solución. Para ello, recuerden que debemos de tomar en cuenta que la solución está compuesta por el soluto y por el solvente. En este ejercicio nos deja muy claro que tiene 1.2 litros de agua y que por otra parte tiene los 350 mililitros de etanol. Por lo tanto, deberemos de sumar ambas cantidades. Como está expresado en litros el agua, lo debemos de convertir a mililitros. Entonces, tenemos que un litro tiene 1000 mililitros. Por lo tanto, 1.2 litros, ¿cuántos mililitros contiene? Bueno, para ello es muy sencillo. Únicamente hacemos una regla de 3. Es decir, vamos a multiplicar 1.2 por 1000 entre 1 y de esa manera vamos a obtener 1200 mililitros. Ahora, para los mililitros de solución vamos a sumar esos 1200 mililitros de agua más los 350 mililitros de etanol y en total vamos a tener 1550 mililitros de solución. Ahora sí, ya con los datos vamos a sustituir en la fórmula. Por ciento volumen será igual a los 350 mililitros de etanol entre 1550 mililitros de solución por 100. Y eso nos estará dando un resultado de 22.58%. Ejemplo número 5. El vinagre es una solución de ácido acético disuelto en agua al 5%. ¿Cuántos mililitros de ácido acético contienen 1.5 litros de vinagre? Vamos a continuar trabajando con nuestra fórmula por ciento volumen y vamos a checar los datos que tenemos. El problema nos está pidiendo cuántos mililitros de ácido acético, es decir, nos está pidiendo los mililitros de soluto. Posteriormente nos dan el porcentaje volumen, que en este caso es 5%. Y de ahí tenemos los mililitros de solución, que en este caso dice que es 1.5 litros de vinagre. Recuerden que en este caso es diferente, no es como el ejercicio anterior. En este caso ya nos está diciendo que es vinagre. Y como nos dice que el vinagre es una solución compuesta de agua y ácido acético, entonces en este caso no tendremos que realizar ninguna suma, porque el total de mi solución son 1.5 litros, que por supuesto tendremos que convertir a mililitros. Tenemos que un litro es igual a 1000 mililitros, por lo tanto 1.5 litros serán 1500 mililitros. Recuerden que lo que hice es una pequeña regla de 3, es multiplicar 1.5 por 1000 entre 1. Ahora sí, ya con los datos procederemos a checar la fórmula. Como nos está pidiendo mililitros de ácido acético, nos está pidiendo esta parte, el volumen del soluto. Para ello tendremos que realizar un despeje, es decir, dejar este dato solito. Recuerden que siempre que despejamos y pasamos del otro lado del igual, la operación pasa contrariamente. Entonces, aquí vamos. El volumen de la solución que está dividiendo va a pasar del otro lado multiplicando. Por eso es que tenemos por ciento volumen por el volumen de la solución en mililitros. Eso es igual al volumen absoluto por 100. Necesitamos despejar este 100 y como está multiplicando va a pasar del otro lado dividiendo. Entonces nuestra fórmula nos queda por ciento volumen por el volumen de solución en mililitros entre 100. Y eso nos va a dar el volumen que necesitamos del soluto. En este caso, el ácido acético. Ahora sí, sustituimos en la fórmula y tenemos 5, que corresponde al por ciento volumen, por 1500 mililitros de solución entre 100.
realizamos la operación y eso nos dará un resultado de 75 mililitros de ácido acético. Finalmente tenemos el porciento masa-volumen, el cual nos Ejemplo indica número los 1. gramos de Arturo soluto prepara que un hay en almíbar 100 disolviendo mililitros de 250 solución. gramos de Esta sacarosa en última expresión la 250 gramos de ocupamos agua. cuando el ¿Cuál es soluto el es un porcentaje de la sólido y sacarosa nos la del almíbar? expresa en La gramos, fórmula que estaremos kilogramos, en utilizando unidades es de por masa, ciento masa y la masa, que es igual a solución la masa del es un soluto en líquido gramos y entre la está masa de expresado solución en en unidades gramos de por volumen, 100. ya sea Para ello, primero mililitros vamos o a checar los litros. datos que tenemos. Lo que tenemos que tomar en cuenta primeramente es qué nos está pidiendo el problema, que en este caso es el porcentaje de la sacarosa. Por lo tanto, por ciento masa masa es el dato que vamos a calcular. Posteriormente, tenemos los gramos de mi soluto, que en este caso son los 250 gramos de sacarosa. Y finalmente tenemos los gramos de la solución. Tenemos que recordar que la solución está compuesta por el soluto y por el solvente, que en este caso mi soluto ya sabemos que es la sacarosa y mi solvente son los 250 gramos de agua. Por tal motivo, ambas cantidades deben de sumarse, es decir, 250 gramos de sacarosa más 250 gramos de agua nos van a dar un total de 500 gramos de solución. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos cuando leemos el ejercicio para ver si ya nos está dando el dato completo de solución o si nos está dando por separado el dato de soluto y de solvente, como en este caso, que ambos tenemos que sumarlo. De ahí lo único que tenemos que hacer es sustituir en la fórmula y nos queda por ciento masa masa es igual a 250 gramos de sacarosa entre 500 gramos de solución por 100. Y esto nos va a dar un total del 50%. Ejemplo número 6. Para realizar una prueba de elaboración de jabón, Berenice disolvió 50 gramos de hidróxido de sodio y adicionó agua hasta completar 200 mililitros. ¿Cuál es el porcentaje de la solución? Para este ejercicio vamos a estar ocupando la fórmula de por ciento masa volumen, la cual está expresada en la masa del soluto en gramos entre el volumen de solución en mililitros por 100. Vamos a checar ahora los datos que tenemos y como primera instancia vamos a checar qué es lo que nos está pidiendo el problema, que en este caso es el porcentaje de la solución. Por lo tanto, el porciento masa volumen es lo que nos hace falta. De ahí vamos a checar los gramos del soluto, que en este caso se trata de los 50 gramos de hidróxido de sodio. Y finalmente, los mililitros de la solución. Hay que leer muy bien cada uno de los problemas para poder identificar cuánto o cuál será el volumen de mi solución. En este caso, dice, se disolvió 50 gramos de hidróxido de sodio y adicionó agua hasta completar 200 mililitros. Por lo tanto, los mililitros de solución serán 200. ¿Por qué? Porque
En el vaso, bueno, en este caso, en el matraz aforado, que es el que ocupamos para la preparación de soluciones, dice que ahí voy a poner los 50 gramos de hidróxido de sodio y voy a completar con agua hasta 200 mililitros, es decir, que hasta 200 mililitros es mi tope, que contiene tanto mi solvente, que es el agua, como mi soluto, que es el hidróxido de sodio. Por eso es que en este caso no hay que sumar nada, porque en los 200 mililitros ya va incluido los 50 gramos de hidróxido de sodio. Ahora sí, una vez que ya tenemos los datos, pasamos a la sustitución, en donde por ciento masa volumen es igual a los 50 gramos de hidróxido de sodio entre los 200 mililitros de la solución por 100. Y eso nos va a dar un resultado del 25%. Vamos por el último ejemplo, que es el número 7. Dice, ¿cuántos gramos de bicarbonato de sodio se necesitan para preparar 125 mililitros de solución al 0.5% en masa volumen? Vamos a estar ocupando la misma fórmula y vamos a checar ahora los datos que tenemos. Primero, sabemos que nos está pidiendo cuántos gramos de bicarbonato de sodio. Es decir, ahora lo que queremos saber son los gramos de mi soluto. Nos da el valor del porciento masa volumen, que en este caso es 0.5. Y finalmente dice que vamos a preparar 125 mililitros de solución. Entonces ya tenemos ahí el dato. Mililitros de solución es igual a 125. Como lo que necesitamos son los gramos del soluto que se encuentran en la parte de arriba, debemos de realizar, como lo hicimos con las otras fórmulas, un despeje. Y ya sabemos en qué consiste esto. Pasamos el volumen de solución del otro lado multiplicando al porciento masa volumen y posteriormente despejamos este 100, que como está multiplicando va a pasar del otro lado dividiendo. De esta manera queda nuestra fórmula ya despejada, porciento masa volumen por volumen de solución en mililitros entre 100. Y eso ya nos va a dar el resultado de la masa del soluto. Ahora, solamente sustituimos y el porciento masa volumen es 0.5 por el volumen de la solución, que serían 125 mililitros entre 100. Y eso nos va a dar los gramos de mi soluto, que en este caso serían 0.625 gramos de bicarbonato de sodio.